Vamos en esta noche a ver el espíritu de sabiduría y precisamente para entender Apocalipsis necesitamos entender qué es la sabiduría, cómo opera la sabiduría, cómo se define la sabiduría y lo más importante, cómo podemos nosotros ser llamados por Dios hombres sabios. La palabra sabiduría en el hebreo es la palabra chokma, chokma, así como suena con K, chokma, y la palabra griega es Sofía, con PH, Sofía. Chokma es en el hebreo, Sofía es en el griego. Muy bien, la palabra chokma y Sofía literalmente significa la capacidad de poder percibir y comprender las verdades de la Biblia y la habilidad para poder aplicar el conocimiento. La sabiduría es una capacidad otorgada por Dios, desde luego, porque pertenece al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder comprender las verdades divinas, las verdades encontradas en la Biblia. O sea que una persona común y corriente, aunque tenga doctorado de ciencias políticas, aunque sea físico, matemático, aunque sea astrofísico, o no importa el título académico que tenga o la disciplina académica que tenga, al venir a la Biblia se estrella, al venir a la Biblia choca, al venir a la Biblia no la entiende y no puede entenderla porque las cosas que pertenecen dentro de la Biblia y las cosas que están aquí guardadas en la Biblia solamente pueden ser abiertas y reveladas al entendimiento humano por el Espíritu Santo. Jesús lo dijo en Mateo 11:28, 11:25 al 28, te alabo Padre porque estas cosas, las cosas de Dios, las cosas invisibles, las cosas espirituales, las escondiste, las velaste a los sabios y a los entendidos, a los sabios conforme al mundo y a los inteligentes conforme al mundo, y se las revelaste a los niños. Entonces nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es la capacidad para comenzar a entender la Biblia. Cuando tú te acabas de convertir y eres un nuevo cristiano, tú necesitas comenzar a crecer en sabiduría. Hay cristianos que tienen 8 años en Cristo y se quedaron en el kinder de la sabiduría. Solamente saben el ABC, solamente saben las sumas, no han pasado los quebrados, ni al álgebra, ni tampoco a la trigonometría, al cálculo diferencial y menos a las ecuaciones matemáticas de la palabra de Dios. Entonces la sabiduría es eso, precisamente poder entender las cosas de Dios. Y una vez que nosotros tenemos la capacidad de entender la Biblia, la sabiduría como lo acabamos de definir, Dios nos da la capacidad de aplicarla cuando nosotros tenemos el conocimiento. Por ejemplo, una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia y puede estudiar mucho la Biblia y saber de Noé, saber de Abraham, saberse las fechas, saberse citas geográficas, citas históricas. Esto se llama conocimiento, lo vamos a ver 1 o 2 semanas. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la inteligencia, que es la capacidad de poder entender rápido, y otra cosa es la sabiduría. Y la sabiduría, vayamos a Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, y aquí vamos a comenzar en esta noche. Proverbios capítulo 2. Dice el capítulo 2 de Proverbios, versículos del 1 al 6, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Cuando un cristiano viene a un estudio bíblico, cuando un cristiano asiste el domingo a oír una conferencia bíblica, cuando tú vas entre semana a los estudios que tenemos bíblicos con tu maestro, y tú eres una persona atenta, y ustedes saben, la mayoría de ustedes como maestros, quiénes son los niños atentos en la escuela, quiénes son los estudiantes atentos, porque no todos los estudiantes ni todos los niños están poniendo atención en lo que el maestro dice.
¿Qué significa estar atentos al maestro? Estar concentrados, enfocados con mis 5 sentidos en lo que se está diciendo, para que después, ¿qué dijo? ¿Qué cita dijo? Cuando una persona, yo oigo aquí, ¿verdad? ¿Qué dijo? Proverbios, ¿qué? Y aquí hay micrófono, o sea, necesitas tener algo en los oídos que te los está bloqueando para que no sepas lo que se dijo. Pero ¿por qué se te fue la cita? Porque el momento en que se dio la cita, no estabas, ¿qué cosa? Basta que te hayas volteado, oye, pásame esto, para que en ese momento hayas perdido la cita. Basta para que pase un carro y voltees y te distraigas, para que se te vaya lo que el maestro dijo. Y lo que se dice en 5, en 10 segundos es tan importante que en Mateo 13 Jesucristo dijo que los que no entienden, viene el diablo y se lleva la semilla que se les quiere sembrar. Por eso es tan importante el orden cuando se predica la palabra, el silencio cuando se predica la palabra, que los niños chiquitos los atiendan, porque un llorido de un niño, un perro, un guajolote pasando por acá por el púlpito, ¿verdad? Cualquier cosa que esté a nuestro alrededor que nos vaya a distraer, cualquier cosa nos roba la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en primer lugar atentos a ¿qué cosa? A la sabiduría. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios contiene sabiduría. Pero vean cómo vamos a ir desarrollando este tema. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Aquí hay 3 palabras, que es Sofía, sabiduría. Prudencia, que es pronesis, y sunesis, que se tradujo inteligencia. La sabiduría son las verdades teóricas de Dios. La pronesis, la forma de cómo aplicar el conocimiento. Y la inteligencia es la sabiduría crítica para poder evaluar la situación o la planeación de cualquier obra que haya de realizarse, el sano juicio para escoger lo mejor. Tú vas a comprar una casa y tú necesitas sabiduría para saber si esa casa o la que te venden en la otra colonia o la que te ofrecen en esa cuadra es la mejor para ti. Y la decisión que tú tomes tiene que ser guiada por la sabiduría de Dios. Cuando tú metes a tu niño al colegio, tú tienes que tener sabiduría para escoger lo que Dios quiere para tu hijo, porque nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nuestros hijos. Entonces, en todas las decisiones, para escoger novio, olvídate, escoge uno equivocado, ¿verdad? Y te vas al fondo. Entonces necesitamos sabiduría. Y dice la Biblia aquí que nosotros necesitamos, versículo 4, buscarla como a la plata y escudriñarla como a los tesoros. Y entonces, cuando recibamos las palabras de Dios, cuando guardemos sus mandamientos, cuando estemos atentos, enfocados, concentrados a lo que Dios nos dice, cuando busquemos la inteligencia, cuando estemos atentos a oír la prudencia y cuando enfrasquemos nuestra vida en la búsqueda de la sabiduría, como muchos buscan el trabajar, hasta 2 turnos de trabajo tienen, así como buscas hacer dinero y hacer negocios y prosperar, si tú de esa misma forma buscas la sabiduría de Dios, versículo 6, Dios te la dará. Porque es un regalo de Dios. Dios, Jehová, da la chokhmah, la sabiduría. O sea que Dios me da la sabiduría. Vean ustedes, Dios me la da como un don. Lo vamos a ver en 1 Corintios 12:8. Dios me da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, de la Biblia yo obtengo inteligencia y conocimiento, pero la sabiduría viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Es una capacidad espiritual que Dios envía a mi vida y en ese momento esa sabiduría que Dios me da inteligencia y me da conocimiento espiritual. Y dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a quienes.
Entonces tú caminas en la vida rectamente, tus negocios rectos, tu conducta recta, amas a tu esposa, te cubres, eres puro, buscas verdaderamente a Dios, tú sabes que la vida la tienes contada, sabemos que todos vamos a llegar al final de la vida, que es la muerte, y mientras esta corta vida que Dios nos ha dado, tú caminas así de una forma recta, recta es en línea hacia adelante. Si no te desvías para un lado ni para el otro, Dios a esas personas que caminan derecho, que son honestas, que son íntegras, que son transparentes, que son auténticas, a esas personas Dios les da sabiduría. En otras palabras, esas personas van a saber usar el conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de usar el conocimiento. Porque si tú conoces la Biblia y y tienes mucha información, pero no tienes sabiduría para aplicar el conocimiento, no eres sabio.